Buenas tardes, vamos a desarrollar en esta video clase el tema control de constitucionalidad. Es así que vimos en la clase anterior, al definir supremacía constitucional como un principio del constitucionalismo, definimos y desarrollamos el tema supremacía constitucional y advertimos que tiene como su principio y como una consecuencia necesaria necesita la supremacía la existencia de un sistema de fiscalización que busque asegurar que las normas superiores prevalezcan en su aplicación sobre las normas o actos inferiores en el ordenamiento jurídico. Es así que vimos que como consecuencia necesaria del principio de supremacía vamos a encontrar su subprincipio, que es justamente el subprincipio de control. En esta primera proyección arriba a la derecha destacamos una frase que escribió el doctor Humberto Quiroga Lavie en su libro, que es que el derecho existe bajo la condición de que sus prescripciones se impongan. Me pareció muy interesante esta corta pero poderosa frase, ya que denota la necesariedad, la importancia que tiene el control de constitucionalidad a la hora de la efectiva vigencia de la Constitución como una norma, porque sería un simple enunciado de la Constitución y dejaría de ser rígida, por lo tanto perdería caracteres esenciales la Constitución si no existieran mecanismos de cotejo y de control justamente de que aquellas normas que las contradigan sean en su caso inaplicadas, dejadas sin efecto para el caso concreto o con un carácter general. Bueno, vamos a ver en ese sentido que vamos a usar justamente en dos sentidos la palabra control de constitucionalidad. En un sentido estricto, vamos a hacer referencia a un mecanismo o a un sistema de reparación que está en manos de alguno o algunos órganos independientes de aquellos que crean las normas o los actos que están por debajo de la Constitución. ¿Sí? Entonces, estos órganos van a tener que dejar de lado la violación y asegurar la efectiva vigencia de la Constitución. Entonces vamos a definir al control de constitucionalidad justamente como este mecanismo de reparación, mecanismo a través del cual se van a cotejar los actos y las normas de menor rango con la Constitución misma. Y también vamos a utilizar, o se puede utilizar el concepto o la noción de control de constitucionalidad en un sentido amplio, en donde vamos a ver que todos aquellos sistemas que tiendan, a asegurar la supremacía de la Constitución van a ser conocidos o lo vamos a incluir dentro del rótulo control de constitucionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, vemos el caso de que podría darse la situación de que el Ejecutivo vete una ley, un proyecto de ley, porque todavía no estaría cumplido el proceso de formación y sanción de leyes, veta la ley del presidente por considerarla inconstitucional justamente. O, por ejemplo, cuando existan actos que tiendan a atentar contra las autoridades o contra las constituciones provinciales y se lleva adelante por el gobierno federal lo que conocemos como una intervención federal. Todos estos son ejemplos de cómo aquellos mecanismos que busquen asegurar la supremacía de la Constitución también pueden ser considerados como sistemas de control de constitucionalidad. Nosotros vamos a hacer un análisis del primer sentido al que referimos, de control de constitucionalidad,
en sentido estricto, es decir, como el mecanismo en manos de algunos órganos o de algún órgano dentro del Estado que busque cotejar que las normas de inferior rango se adecúen a la letra o al espíritu de la Constitución. Pasamos a la siguiente proyección. Fíjense, justamente lo que vamos a ver es que dentro de este universo que decimos que control de constitucionalidad en sentido estricto o stricto sensu, como también se lo puede denominar, en el derecho comparado en el mundo existen tres sistemas básicamente de control de constitucionalidad. Uno denominado político, otro del tipo judicial y otro que participa de los caracteres de los, o algunos de los caracteres de los anteriores, denominado mixto. La importancia, el elemento esencial para distinguir de qué tipo de control de constitucionalidad, dentro de qué sistema vamos a estar, hablando, va a estar en relación a los efectos, al efecto específicamente que tenga la declaración de inconstitucionalidad. Y específicamente vamos a considerar si el efecto de declarar esa norma inconstitucional, es decir, contraria a la Constitución, va a ser entre las partes intervinientes en un conflicto o va a tener un sentido más amplio, un sentido general, es decir, lo que se denomina como efecto erga omnes, es decir, para todos. Entonces, la forma de distinguir cuál es cada uno de los sistemas, la característica esencial que va a tener el sistema político de control de constitucionalidad es que va a tener un efecto para todos, es decir, erga omnes. La norma va a ser declarada, derogada e inaplicada para todos. Este es el sistema típico continental europeo, en donde los países como Alemania, España, Francia, organizaron su control de constitucionalidad en un órgano que realiza un control previo a la entrada en vigencia de las normas, y lo que hace es, en caso de considerar que afecta la letra o el contenido de la Constitución, la dejan sin efecto, no empezando a regir directamente esas normas. Distinto el caso del sistema de control de constitucionalidad que sigue nuestro país, que es el producto del fallo conocido que ya estudiamos, llamado Marbury versus Madison, en donde es un sistema judicial que tiene como primer característica que, salvo excepciones que ya la vamos a estudiar, tiene un efecto entre las partes que intervinieron en el litigio, solamente, subsistiendo la norma y manteniéndose vigente para los distintos casos. Obviamente tenemos que considerar que cuando la declaración de inconstitucionalidad la lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a tener un efecto por la estructura jerárquica y vertical que tiene nuestro Poder Judicial sobre los demás tribunales que deben aplicar lo considerado y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces no van a poder dejar de atender los tribunales inferiores lo resuelto por la Corte respecto de alguna norma que consideren inconstitucional. Entonces decíamos, el efecto en los sistemas judiciales es un efecto interpartes, es decir, entre las partes que intervinieron en el litigio. Y como tercer sistema que se puede advertir es el sistema mixto, que decíamos que la mixtura surge depende del efecto que tenga la declaración de inconstitucionalidad, y va a ser en determinados supuestos va a tener efecto interpartes y en otros va a tener efectos erga omnes. Este es el caso de la Argentina. Cuando analizamos el sistema de control de constitucionalidad argentino, vemos que
por regla tiene efecto interpartes, pero existen supuestos en donde la declaración de inconstitucionalidad va a tener efecto erga omnes, y esta mixtura surge a partir de la reforma del 94, en donde se incorporó la posibilidad de que se declare nulo, es el artículo 99, inciso tercero, la facultad del Ejecutivo de dictar normas, que puede ser que se considere, cuando se exceda de sus funciones el Poder Ejecutivo, puede ser declarada inconstitucional la norma, pero con un carácter de nulidad absoluta e insanable. En este caso, el efecto que va a tener la declaración de inconstitucionalidad de esa norma va a ser erga omnes. De aquí se dice que lo que antiguamente era la Argentina un control judicial de constitucionalidad, en la actualidad, con posterioridad a la reforma del 94, pasó a tener el carácter de mixto, ya que por regla la declaración tiene efecto interparte, pero en estos supuestos que hacíamos referencia del artículo 99, inciso tercero, párrafo segundo de la Constitución, la declaración de inconstitucionalidad va a tener el carácter de nula, y el efecto de la nulidad es hacer como si el acto no existe, por eso el efecto va a ser erga omnes. Es así, siguiendo con la clase, que vamos a ver que hacíamos referencia a algunos de estas clases de control de constitucionalidad. Fíjense que decíamos que las características principales del sistema político de declaración de inconstitucionalidad era de ser preventivo, a diferencia de los sistemas judiciales, que por esencia en principio son reparadores. Vamos a ir distinguiendo, fíjense, cada una de estas clases de sistema de control que fuimos mencionando. Cuando referimos a un sistema reparador, distinguiéndolo de uno preventivo, lo que vamos a considerar es si la norma se encuentra ya vigente, ¿sí? En caso de que el sistema de control de constitucionalidad se realice sobre normas o actos vigentes, va a ser un sistema del tipo reparador, a diferencia del preventivo, que lo que se hace es un control de constitucionalidad previo a la entrada en vigencia de ese acto o de esa norma. Típica nota, carácter típico de los sistemas políticos de control de constitucionalidad. Concentrado difuso va a hacer referencia a cuántos órganos tengan la posibilidad de realizar el control de constitucionalidad. Si son uno, es un tipo de control de constitucionalidad concentrado, y si son varios va a ser difuso. Es así que los sistemas de control de constitucionalidad, tanto políticos como judiciales, pueden ser o concentrados o difusos. Difuso es, ya adelantándonos a los caracteres del control de constitucionalidad argentino, es el de nuestro país, en donde está en manos de todos y cada uno de los jueces, ¿sí? Entonces van a ser todos los jueces los que puedan llevar adelante, lo que deben llevar adelante el control de constitucionalidad de las normas. A diferencia, por ejemplo, como hacíamos referencia de los países europeos, en donde, por ejemplo, en España existe un tribunal constitucional, en Italia existe una corte constitucional, en Alemania también se llama Corte Constitucional Alemana, en donde está integrada por distintos funcionarios, pero que integran todos un solo cuerpo. Por eso es concentrado en un solo órgano. Por vía indirecta o incidental, por vía directa o por vía indirecta o incidental, refiere a cómo se articula, cómo se puede llevar adelante el control de constitucionalidad, específicamente cuando existen mecanismos para solicitar directamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma,
eh, por vía directa o por vía indirecta o incidental cuando el, la, la causa principal del litigio radica en otro hecho y la declaración de inconstitucionalidad es una excepción, una regla, una situación accesoria a la principal, ¿sí? La causa del litigio es un hecho distinto a la declaración de inconstitucionalidad, ¿sí? Y erga omnes o inter partes refiere a justamente el efecto que hacíamos referencia hoy para distinguir los distintos tipos de sistemas. Erga omnes, efecto para todos, y inter partes solamente para aquellos que intervinieron en el litigio, ¿sí? Siguiendo con nuestro sistema para hacer un análisis y ir ya definiendo y dándole mayor precisión a estos conceptos que fuimos dando, vamos a advertir que nuestro sistema de control de constitucionalidad estricto sensu es judicial en relación a los órganos, a los órganos que realizan la función, que tienen encomendada la función del control de constitucionalidad, que son los jueces, todos los jueces, no algunos jueces o no la Corte Suprema de Justicia solamente, sino que está a cargo de todos los jueces, de cualquier fuero, de cualquier instancia, tienen el deber de llevar adelante el control de constitucionalidad de las normas y los actos llevados a sus estrados en las causas que ellos tramiten, ¿sí? Eso en relación al órgano. Y vamos a ver que en relación a los efectos, tiene efecto inter partes, ante último ítem, fíjense, en principio, y la excepción va a ser cuando se trate de las facultades legislativas del Ejecutivo, donde en caso de excederse de sus atribuciones se la declara nula o nulidad insanable. Pero siguiendo con el orden, aparte de ser judicial en relación al órgano, también nuestro sistema de control de constitucionalidad es reparador, es decir, se realiza sobre normas o actos ya vigentes y los derechos constitucionales están afectados. Hay una afectación de derechos que se pide al juez que la considere. Es difuso porque lo pueden realizar cualquier juez, como decíamos hoy, no solamente algunos jueces o de alguna instancia o de algún fuero en particular, ni solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que puede ser realizado por cualquier juez, de cualquier fuero, de cualquier instancia. Siempre considerando la estructura verticalista que tiene nuestro sistema judicial, nuestro poder judicial, en donde la última palabra sobre el control de constitucionalidad la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vemos que alguno de los caracteres es que es concreto. Esto refiere a que el control de constitucionalidad se realiza en causas judiciales, así lo determina el artículo 116, que los jueces van a entender en las causas y nunca por fuera de ella. Vamos a ver algunas particularidades que va a ir teniendo cuando vayamos más adelante en la clase. Vamos a ver algunas repercusiones que tiene este carácter del control de constitucionalidad. Y fundamentalmente la situación que vamos a considerar cuando vemos que es concreto y que solo se puede ejercer en causa es que no se puede realizar por vía de consulta, ¿sí? Eso vamos a dejar bien en claro ya, por eso dice el 116, dice en causas judiciales. Solo en casos, en litigios o controversias que una parte tenga un interés que defender. El control de constitucionalidad en Argentina procede a pedido de parte y puede ser declarado de oficio. Quiroga la Vía específicamente nos enseña que procede a pedido de parte, pero en principio, ya que
con la reforma de 1994, este carácter del control de constitucionalidad cambió al habilitarse la posibilidad y reconocerse cada vez con mayor fuerza la posibilidad de que los jueces puedan, aunque no haya sido planteado por las partes, los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas. Específicamente el artículo 43, al regular la acción de amparo, establece que el juez puede declarar la inconstitucionalidad del acto o norma, el acto u omisión lesiva del derecho, ¿sí? Estableciendo ahí una excepción al principio, que en un momento era mayoritario, el principio que solo podía proceder a pedido de parte. Se empiezan las excepciones a tener cada vez mayor fuerza, en donde el juez ya no pueda desentenderse al advertir él de mutuo propio una norma contraria a la Constitución y declararla así e inaplicarla al caso concreto. Como decíamos, procede por vía indirecta o incidental. También le vamos a poner entre paréntesis en principio, ya que vamos a ver las excepciones. Específicamente puede ser, se ejerce a través de la excepción de inconstitucionalidad, esto es por vía incidental, digamos, en donde la causa principal tiene un camino propio, un andamiaje propio, y por incidente, lo que se conoce por cuerda muchas veces, se tramita a través de la excepción de inconstitucionalidad la solicitud de la parte que se haga de que se declare inconstitucional una norma. Vamos a ver ahora más adelante en la clase cómo existen excepciones. Refiero específicamente cuando se hable del amparo o cuando se habla de la declaración de inconstitucionalidad, en donde el trámite principal, la causa principal del litigio va a ser la declaración de inconstitucionalidad. Entonces esta sería la regla a este principio. El efecto que va a tener también la declaración de inconstitucionalidad va a ser que sea entre las partes que participaron en el litigio, con la excepción del artículo 99, inciso tercero. Y otro de los caracteres que va a tener el control de constitucionalidad es que va a ser incompleto, ya que los jueces no van a poder considerar, por un lado, los criterios políticos de mérito, oportunidad o conveniencia del dictado de las normas. Esto es una función pura y exclusiva de los poderes políticos, y tampoco van a poder interferir en lo que se conoce como las denominadas cuestiones políticas, ¿sí? Entonces va a ser incompleto por estas dos situaciones: por tener que respetar el poder judicial a los fines de no afectar la oportunidad, el mérito, la conveniencia, el dictado de una norma, va a tener que respetar esta atribución propia de los otros poderes, y por otro lado debe respetar lo que se consideran las cuestiones políticas. Entonces, ¿por qué decimos que es incompleto? Decíamos justamente mérito, oportunidad, conveniencia y cuestiones políticas. Lo relativo a las cuestiones políticas es muy interesante de análisis, porque lo que primero tenemos que destacar es que van a ser, para definirlas, decir cuáles son las cuestiones políticas. En resumen, lo primero que vamos a decir es que las podemos definir como aquellas materias discrecionales propias, privativas de los otros órganos constitucionales, de los denominados órganos o los poderes políticos. Hacemos referencia al ejecutivo y al legislativo, ¿sí? Y
Su catálogo, su enumeración no se encuentra en el texto constitucional, ya que son creaciones pretorianas, ya sea tanto de la Corte Suprema estadounidense como de la Corte Argentina, siguiendo eh, el ejemplo de la Constitución estadounidense, que fue en algunos aspectos modelo de nuestra Constitución. Bien, entonces, para saber cuáles son las cuestiones políticas no judiciables, eh, vamos a tener que advertir que es dinámica y cambiante y no hay un número cerrado, un número clauso, no están determinadas en algún lugar cuáles son. Y lo que hay que recurrir es a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro caso. Así tenemos, fíjense lo dinámico y cambiante de las cuestiones políticas y de esta autorrestricción que se hace en las cortes, lo que se llama un self-restraint, de decir, en estos temas no nos entrometemos porque son cuestiones que le conciernen pura y exclusivamente a los poderes políticos. Fíjense qué interesantes los ejemplos que destaqué acá en la proyección, porque digo, enumeré, por ejemplo, el procedimiento utilizado por la Convención Constituyente y la declaración y la aplicación del estado de sitio. Son ejemplos en donde los por qué se declaraba el estado de sitio y cómo se llevaba adelante. En un principio la Corte decía que no era una facultad que se podía revisar. Más adelante en el curso vamos a ver cómo funciona el amparo en este aspecto y cómo en los estados de sitio cada vez el control que hacen las cortes y los tribunales es mayor del cumplimiento de las causas que dieron origen al estado de sitio y al control de la restricción de los derechos que se hagan en esa situación excepcional. Y el otro ejemplo que destacaba, que como vimos en la unidad número 3, cómo fue evolucionando el criterio de la Corte en relación a si era posible por un poder constituido como es el Poder Judicial controlar lo que hace el Poder Constituyente y las decisiones políticas que se tomen en el proceso de formación de reforma, en el que interviene el legislativo y después la Convención Constituyente. La pregunta es, ¿podía controlar el Poder Judicial lo que hizo la Convención Constituyente? Fíjense, recordando, si vimos como en un primer momento dijo que no, después en el caso Fay se consideró que sí, que se podía controlar, sobre todo por las particularidades que estudiamos que tuvo la ley de reforma a la Constitución conocida como el Pacto de Olivo, y en la actualidad en el fallo Schifrin cómo volvió a cambiar su criterio de la Corte, volviendo a los primeros momentos donde decía que no era una cuestión que el Poder Judicial podía controlar y tenía que ser deferente hacia el órgano de mayor representatividad que tiene la Argentina y su democracia, que es la Convención Constituyente. Bueno, nada, muy bien, interesante destacar esto en relación a cómo, así como lo menciona el doctor Quiroga Lavie, su carácter de dinámico y cambiante, vemos como incluso en los primeros momentos, o lo que hasta hace poco era un avance en la Corte y una doctrina respetada durante muchos años, el caso Fay, se retrocede o se cambia de criterio para buscar un concepto objetivo en lo que son las cuestiones políticas no justiciables. Bueno, continuando, dijimos que además del control de constitucionalidad estricto sensu, también encontramos otros procesos constitucionales en donde se busca efectivizar el principio de supremacía y mencionamos al amparo como género de tutela, en donde está el amparo, la vedata, la habeas corpus, y a la acción declarativa de inconstitucionalidad. Y asimismo vamos a incorporar dentro de esta nómina de los procesos constitucionales que buscan efectivizar
ser posible el principio de supremacía, al recurso extraordinario federal. Vamos a definir lo que refiere a amparo de habeas corpus. Dejamos su análisis para el momento de estudiar garantías constitucionales y nos enfocamos aunque sea en este primer momento, en definir qué es la acción declarativa de inconstitucionalidad y qué es el recurso extraordinario federal. Y vamos a definir en este primer momento, para un concepto, lo que es la acción declarativa de inconstitucionalidad como una acción judicial preventiva y sumarísima que lo que busca es el control de constitucionalidad, ¿sí? Que pone en movimiento el juicio por el cual se remueve el obstáculo que impide el ejercicio de un derecho o una garantía. Este obstáculo es justamente donde radica la falta de certeza originada por una norma que se considera inconstitucional y que acarrea la posibilidad de un perjuicio que no es actual sino que es futuro. Entonces vamos a ver que en la aclaración declarativa de inconstitucionalidad tiene como fin exclusivo la obtención de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o una omisión normativa que no en forma genérica sino concreta y particular, lo que está haciendo es generar un perjuicio que no es actual pero que es futuro, ¿sí? Ese perjuicio lo que impide o lo que obstaculiza o restringe es el ejercicio de un derecho o una garantía. Para mayor ilustración, si recordamos, esta es la acción que utilizó el doctor Carlos Fait para llevar adelante su reclamo, lo que se conoce como el caso Fait, que lo trabajamos y lo estudiamos, hicimos un análisis del mismo al hablar de poder constituyente, la unidad número 3. Esta es la acción que usó el doctor, ya que él fue designado con anterioridad a la reforma, pero cumplía sus 75 años en pocos años. Entonces lo que le pide a la Corte es que antes de cumplir los 75, que interprete y considere a través de esta acción si la reforma constitucional es válida o no. Fíjense que de ese modo lo que busca entonces es la declaración de inconstitucionalidad de esa norma, de la reforma constitucional, y el requisito de la nueva designación una vez que cumplía 75 años, que era un requisito que se le exigía a los jueces después de la reforma del 94. Y bueno, y el recurso extraordinario federal va a funcionar como un sistema de control de constitucionalidad, en virtud de que es una apelación excepcional, pone en funcionamiento la Corte a través de su competencia por apelación, y esta apelación excepcional tiene por objeto y por fin, justamente mantener la supremacía de la Constitución. Se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, como decíamos, y lo que busca es la declaración que se decida sobre sentencias definitivas producidas por otros tribunales de justicia del país, ¿sí? Ya sean de primera, los jueces federales de primera instancia, los superiores tribunales de justicia, las cámaras federales, etc. Y fíjense cómo es un proceso constitucional que tiene la particularidad de que permite el acceso a la Corte Suprema de Justicia, para los fines de que ejerza como última instancia el control de constitucionalidad. Bien, por último, para ir cerrando esta clase, vamos a desarrollar, aunque sea como una primera aproximación, y a definir qué es el control de convencionalidad, utilizado
muy utilizado este concepto en los últimos tiempos y cada vez con mayor fuerza. Entonces resulta interesante destacarlo ya aquí. Y vamos a definir al control de convencionalidad como una herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Justamente es del concepto, el concepto del control de convencionalidad va a surgir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y vamos a definirlo. Uno de los fallos donde encontramos la definición, el concepto de control de convencionalidad, es en Almohacid Arellano y otros versus Chile. Aquí se define al control de convencionalidad como una concordancia. Hoy hablamos, al hablar de control de constitucionalidad, fíjenseamos cotejo, y aquí usan la palabra concordancia. Decíamos, el control de convencionalidad es una concordancia que realizan los jueces. ¿Qué concordancia realizan? Cotejan las normas del derecho interno vigente en cada país, ergo el nuestro, la Argentina, ¿sí? Todos los países que hayan suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Y el mismo instrumento supranacional. Es decir, se cotejan las normas y actos de todos los niveles, de todos los poderes del Estado, con la Convención Americana a los fines de distinguir, de evidenciar si se encuentran de acuerdo y se condicen con el texto de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Fíjense las características que vamos a destacar. Dijimos que es verificar la compatibilidad de las normas y prácticas internas, o sea, de cada país, con la Convención, con la jurisprudencia de la Corte y los demás tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado sea parte. Es una obligación que corresponde a toda la autoridad pública en el ámbito de su competencia. Esto es un carácter esencial que tiene el control de convencionalidad. Fíjense que excede largamente a lo que refiere al control de constitucionalidad, que es una obligación de los jueces y un deber de los jueces. Acá hablamos de todas las autoridades públicas, de la imposibilidad de aplicar actos o normas que sean incompatibles con la Convención, con la jurisprudencia de la Corte o con los demás tratados sobre derechos humanos. Y como consecuencia puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención o bien su interpretación, o ir ayornándola en su interpretación, que esa interpretación sea conforme a la Convención Americana, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. Es así, sumando a lo establecido, el control de constitucionalidad, podemos destacar el caso Carranza-Lathabruce en el año 2013, en donde la Corte lo que hizo fue destacar la obligatoriedad incluso de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense que le sumamos que no solo lo que dice el texto de la Convención, lo que diga la jurisprudencia de la Corte, sino también vamos a considerar lo que la Comisión Interamericana resuelva en sus recomendaciones. Específicamente este caso trataba del plazo razonable de los procesos judiciales y además de la obligatoriedad de las recomendaciones estuvieron en juego los artículos 8 y 25 que refieren a plazos razonables de los procesos y el 52.2 que refiere a
las recomendaciones que haga la Comisión Interamericana. Bueno, de este modo damos por concluida esta clase. Nos mantenemos en contacto por los canales de evacuación de consulta que ya hemos establecido con anterioridad. Espero que se haya entendido el tema, que les sirva el video y a estudiar. Les deseo éxitos. Adiós.